Buenos días, jóvenes. Hoy nos toca ver parte de la unidad 2, fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de información? Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o multimedia. ¿Para qué sirve? Para construir hechos y conocimiento. Y se dividen en tres tipos: primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué son las fuentes primarias? Son aquellas que contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Componen la colección básica de una biblioteca y pueden encontrarse en formato tradicional, impreso como libros, publicaciones seriadas, o en formatos especiales como los microformas, los videocassettes y los discos compactos. Estas fuentes primarias representan el pensamiento original, informan sobre descubrimientos o acontecimientos, o pueden compartir información externa, nueva. A menudo estas fuentes se crean en el momento en que ocurren los hechos, pero también pueden incluso fuentes creadas posteriormente. Suelen ser la primera aparición formal de una investigación original. En otras palabras, las fuentes primarias te dan acceso directo al tema que estás investigando o aprendiendo. Contienen información en bruto. Un ejemplo de fuente primaria va a depender del tipo de investigación. En primer lugar, si el tema es nuevo, actual, puede utilizar recursos primarios, los datos, las entrevistas, experimentos que se realizan al momento de levantar la información. Si es histórico, hay que recopilar información de personas que se relacionan de forma directa con el tema investigado a través de documentos y textos. Diarios. Otros ejemplos de fuente primaria pueden ser los diarios, correspondencia, cuadernos, bitácoras, relatos de testigos presenciales, documentos originales, por ejemplo, certificados de nacimiento, transcripciones de juicio, biografías, autobiografías, manuscritos, colecciones especiales, entrevistas, discursos, historias orales, actas de conferencias. Jurisprudencia, legislación, reglamentos, constituciones. Documentos gubernamentales, datos estadísticos informales de investigación, artículos de revistas académicas que informen de nuevas investigaciones o descubrimientos, obras de artes creativas, literatura, artículos de prensa, reportajes y artículos de opinión. Todos estos son ejemplos de fuentes primarias. Las fuentes primarias son la base de la investigación. Las mismas ayudan a realizar nuevos descubrimientos, proporcionar pruebas para su argumento y dar información creíble sobre el tema. Las fuentes secundarias. En tal caso, estas fuentes contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a fuentes primarias o sus contenidos. Componen la colección de referencia de biblioteca, facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. Se puede hacer referencia a ellas cuando no se puede usar una fuente primaria por una razón específica, cuando los recursos son limitados y cuando la fuente es confiable. Las usamos para confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de información de una fuente primaria y planificar nuestros estudios. Las fuentes primarias también son aquellas que, por el contrario, no contienen como objetivo principal ofrecer información, sino indicar qué fuente o documento nos las puede proporcionar. Es decir, nos facilitan localización e identificación de los documentos. No contienen información acabada, siempre remiten a documentos primarios. Son bibliografías, catálogos, bases de datos, etc. Estas fuentes secundarias, que no deben confundirse con terciarias, proporcionan información de la segunda mano y a menudo ofrecen explicaciones sobre las fuentes primarias. Estas fuentes secundarias analizan, interpretan y reafirman la información de las fuentes primarias. Suelen considerarse persuasivas. Usan comentarios, evaluaciones y opiniones para persuadir al lector del argumento del escritor. Las fuentes secundarias ofrecen un análisis, una interpretación o una reafirmación de las fuentes primarias y se consideran persuasivas.
suelen implicar la generalización, la síntesis, la interpretación, el comentario, la evaluación, en un intento de convencer al lector del argumento del creador. A menudo intentan describir o explicar las fuentes primarias. Algunos ejemplos de fuentes secundarias pueden ser artículos de revista que comentan o analizan investigaciones, libros de texto y artículos de revisión, diccionarios, enciclopedias temáticas, libros académicos que interpretan o analizan. También comentarios políticos, bibliografías, disertaciones, proyectos de titulación, editoriales de opiniones de periódicos, críticas de literatura, obras de arte o música. Hay que tener en cuenta que, aunque generalmente estas fuentes secundarias se consideran a través de una revista académica, suelen contener artículos sobre temas muy específicos y pueden ser la fuente principal de información sobre novedades. Las fuentes también secundarias, ¿para qué sirven? Sirven para ayudan a proporcionar información de fondo o una visión general de un tema. Muestran cómo otros investigadores que han abordado, interpretado, cómo ellos han abordado y analizado el tema. Son especialmente útiles en las revisiones bibliográficas de estudios empíricos, ya que ayudan a obtener información de fondo sobre el tema, apoyar argumentos e ideas, contrastar argumentos e ideas, encontrar información a la que no se puede acceder directamente. En un trabajo de investigación se analizan directamente las fuentes primarias. Las fuentes secundarias se usan para contrastar sus argumentos con nuevas pruebas, usar sus ideas para apoyar y formar las tuyas. Tanto las fuentes primarias como secundarias deben citarse correctamente para evitar el plagio. Dice, puede ser una fuente primaria y secundaria a la vez. Que una fuente sea primaria o secundaria depende del tema que se investiga. Una fuente puede ser primaria o secundaria dependiendo del ángulo desde el que se aborde. Por ejemplo, si la investigación es sobre poemas de Edgar Allan Poe, una biografía sobre Poe sería una fuente secundaria. Sin embargo, si la investigación fuera sobre él como figura histórica, sería una fuente primaria. Entonces aquí vemos el mismo tema, pero dos tipos de fuentes del mismo tema de acuerdo a qué estoy investigando, qué estoy haciendo, ¿verdad, jóvenes? ¿Ok? Entonces aquí yo tengo ejemplos de fuentes primarias y secundarias. Primaria una novela, la secundaria el artículo ensayo que reanaliza la novela. La primaria, cartas o diarios escritos por un personaje histórico. La secundaria, la biografía de este personaje histórico. Fuente primaria, una pintura. La secundaria, el catálogo o exposición que explique los cuadros, ¿verdad? Fuente primaria, fotografías de acontecimientos históricos. Documental sobre el acontecimiento sería la fuente secundaria. Primaria, grabaciones musicales. Fuente secundaria, libro académico sobre el estilo musical. Entrevistas con personajes importantes, artículos de interpretación de biografía. Entonces aquí vemos las diferencias que existen entre una y la otra, ¿verdad? Hablando de una persona o un tema en común. Entonces las fuentes primarias se usan sobre todo en estudios científicos, mientras que las secundarias son usadas principalmente en ciencias sociales y por historiadores cuando analizan acontecimientos históricos. ¿Ok? Y teníamos por último las fuentes terciarias que aunque no están en el sílabo, las estamos incluyendo como para que tengan un conocimiento general. ¿Y qué son? Son guías físicas o virtuales que contienen información sobre fuentes secundarias. Forman parte de la colección de referencias de la biblioteca, facilitan el control y el acceso a toda la gama de repertorios de referencia, como las guías de obra, de referencia a un solo tipo como las bibliografías. Muchas gracias, jóvenes. Bendiciones.